Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer una introducción acerca del uso de Canvas que nos permitirá crear pantallas gráficas en dispositivos móviles. Vamos a crear un aplicativo que consta de un menú principal con dos opciones, una ver gráfica que nos mostrará la gráfica. Vamos a simular un plano cartesiano, un eje X, un eje Y. Vamos a hacer unas subdivisiones de ese plano cartesiano y vamos a pintar unos puntos en la pantalla. También vamos a visualizar un texto que nos muestra el ancho y el alto de la pantalla actual, en este caso del emulador. Como primera medida, pues vamos a crear un nuevo proyecto, un proyecto móvil. Le vamos a dar un nombre, gráficas. La configuración de nuestro teléfono donde vamos a correr la aplicación. Finalizamos. Bueno, acá tenemos nuestro proyecto creado. Vamos a crear un MILDE visual. Entonces, principal, llamado principal, un paquete principal, finalizamos. Tenemos nuestra área de trabajo. Entonces lo que haremos es llamar a una lista. Esa lista tiene dos elementos, list element. Doble clic sobre la lista, vamos a cambiarle el título, menú principal, doble clic en list element 1, de gráfica, y el segundo salir. Regresamos a nuestra área de trabajo. Entonces, cuando se inicie la aplicación, vamos a decirle que nos cargue la lista que hemos creado, y cuando el usuario presione el botón salir, debe ir al método que nos cierra la aplicación. Lo que vamos a hacer ahora es crear en ese mismo paquete una clase Canvas. Si no aparece como dentro de las primeras opciones, vamos a otros. Esperamos que se cargue MIDP y seleccionamos MIDP Canvas. Le damos un nombre, gráfica, en el mismo paquete. Finalizamos. Se nos crea una clase gráfica que extiende Canvas e implementa el método que permite interceptar las pulsaciones de teclas que ha realizado el usuario. Nos crea automáticamente un botón que vamos a utilizar para regresar a la pantalla principal. Entonces aquí ya nos será exit, será salir. Aquí, antes de graficar, vamos a utilizar un color, set color. Entonces el primero es rojo, el segundo es verde, el tercero es azul. Dependiendo de la intensidad, pues tendremos una mezcla de colores. Vamos a dibujar en rojo las letras. Entonces 255 full color rojo y los demás 0. Con esto tenemos aquí color rojo, y aquí ejemplo Canvas. Bueno, ¿cómo llamamos a esta clase? Necesitamos ir al código fuente. Acá en nuestra sección de declaraciones vamos a crear un objeto Canvas, en este caso gráficas,
tenemos nuestro objeto de la clase gráfica. Ahora vamos a ir al código fuente, flujo. Vamos al código fuente cuando el usuario presione el elemento ver gráfica. Entonces, estamos en el código, el usuario presionará ver gráfica y llegará acá. Entonces acá vamos a cargar la clase. Lo primero que hacemos es obtener la pantalla, get display this punto, y con set acá cargaríamos nuestra clase canvas que dibujaría este texto en pantalla. Cambiamos la etiqueta, el botón salir, exit por salir. Ahora lo que necesitamos es recibir en el constructor de la clase el midlet desde donde fue llamada. El midlet en este caso es principal. Entonces aquí con esto vamos a obtener que midlet fue el que llamó la clase. Vamos a mantenerlo acá en una variable de ese mismo tipo. Llamada pantalla anterior. Entonces cuando llegue a nuestro constructor almacenaremos ese midlet en pantalla anterior. Ahora nos dirigimos al midlet principal. Aquí aparece un error por defecto porque ya nos está solicitando un parámetro, un midlet. Con this le decimos que envíe este midlet, el que está actualmente, en este caso principal. Ya con esta referencia podemos ir al método command action para determinar si fue pulsado o no el botón salir. Entonces verificamos si command, que es la variable que está almacenando el botón que fue pulsado, obtenemos la etiqueta. Si esa etiqueta es igual a salir, entonces acá vamos a obtener nuevamente la pantalla, que en este caso sería la que almacenamos y que viene del midlet principal, y vamos a cargar un método de esa pantalla, getList. GetList es el método que crea la lista de las opciones. Con esto ya podríamos regresar a la pantalla principal. Vamos a correr el aplicativo. Entonces cuando demos clic en ver gráfica, se nos cargará el canvas. Acá tenemos nuestra pantalla principal, que está compuesta de una lista con dos opciones, ver gráfica y salir. Si damos clic en ver gráfica, obtenemos la pantalla con el texto que habíamos programado, el color rojo, y presionamos el botón salir, regresará a nuestra pantalla principal. Ahora lo que haremos es dibujar los ejes
vertical y horizontal, o eje Y y eje X. Entonces G punto, vamos a dibujar una línea. Para dibujar la línea vertical debemos mantener x1 y x2 en un valor fijo. Entonces ese valor fijo, ¿qué será? Vamos a obtener el ancho. Si damos get control espacio, se nos muestran unas opciones. Hay un método que se llama getWidth, que es el que obtiene el ancho de la pantalla. Si lo dividimos en dos, estaremos ubicados en el centro de la pantalla en forma horizontal. En x2 lo mismo, get, tenemos el ancho, dividimos en dos, estamos ubicados en el centro de la línea horizontal. Y el largo de la línea vertical sería desde 0, desde el inicio de la pantalla, hasta el alto, get height. Para la línea horizontal, nuevamente llamamos el método para dibujar una línea. Entonces en X iría desde 0 y x2 sería hasta el ancho de la pantalla. Entonces iría desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho de la pantalla. Y en la línea horizontal la vamos a ubicar en el centro de la pantalla. Entonces debemos obtener get height, el alto de la pantalla lo dividimos en 2 y el mismo punto para G2, height dividido en 2. Con esto ya se tendrían dibujados un eje vertical y un eje horizontal. Vamos a cambiar de color. Vamos a pintarlo de verde, 0 en rojo, 255 en verde y 0 en azul. Corremos el proyecto. Bueno, si presionamos en ver gráfica, se nos muestra el eje horizontal, el eje vertical. Lo que vamos a hacer ahora es crear unas subdivisiones en cada eje. ¿Cómo las crearíamos? Nuevamente dibujaríamos una línea. Entonces en el eje X iría desde el ancho de la pantalla dividido en 2, estamos ubicados en el centro horizontal, menos 3, entonces 3 píxeles antes del centro de la pantalla hasta 3 píxeles después del centro de la pantalla sobre la línea horizontal. Y en eje Y ubicaríamos en el píxel número 5, tendríamos algo como eso. Acá se nos muestra la línea o la subdivisión, sería de un tamaño de 6, 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Para realizar todas las subdivisiones tendríamos que dibujar línea a línea, pero vamos a utilizar un ciclo
que nos permita dibujar cada línea en un punto específico. Ya no sería en 5 en este caso, sino sería una variable que fuera incrementando de 5 en 5 hasta llegar al final del eje vertical o el eje Y. Entonces vamos a crear for i tab, que nos crea el esquema de un ciclo for. Irá desde 0 hasta, como es el eje, vamos a dibujar en el eje Y, vamos a ir desde 0 hasta el alto de la pantalla. Eliminamos lo que no necesitamos, cortamos esta línea de código, pegamos, acá debemos crear una variable entera que se llame posición en Y, que inicia en 5, y aquí la reemplazaríamos 5 para que nos vaya dibujando la línea en la posición según el ciclo. Finalmente debemos ir aumentando la posición y el ciclo se repetirá hasta que i sea igual o mayor al alto de la pantalla. Para el eje horizontal nuevamente tendríamos otra variable, posición en X, for i tab. Entonces acá debe ir desde el extremo izquierdo al extremo derecho, que sería el ancho de la pantalla. Eliminamos lo que no necesitamos y aquí vamos a dibujar las subdivisiones para el eje horizontal. Llamamos al método dibujar línea. Entonces x1 debe estar variando y x2 debe ser el mismo para que nos dibujen un mismo punto. La línea vertical que se dibujará en ese eje horizontal será el alto dividido en 2 para estar en el centro del eje vertical, menos 3 obtenemos nuevamente el alto de la pantalla dividido en 2, estamos ubicados en el centro, más 3 píxeles, quedarían 3 píxeles hacia abajo, 3 píxeles hacia arriba del eje vertical y ubicado en la posición 5 inicialmente y se irá incrementando. Posición x igual en x más 5. Probamos el proyecto. Seleccionamos la opción, entendemos nuestras divisiones en el eje vertical y en el eje horizontal. Lo que haremos ahora es dibujar unos puntos en esa gráfica. Para dibujar los puntos vamos a llamar al método que dibuja un rectángulo, drawRect. Este método nos pide un valor en eje X, un valor en eje Y para la posición donde se dibujará, donde iniciará el rectángulo, y un ancho y un alto. Entonces de ancho vamos a darle que sea de 2 píxeles
para que se nos muestre como un punto. La idea es graficar unos puntos en la pantalla. Y aquí le decimos que lo grafique en 25, acá 25. Copiamos, pegamos. Vamos a hacer que este rectángulo lo dibuje en 50 y acá en 50. Probamos. Ver gráfica. Entonces acá vemos los dos puntos. En realidad son rectángulos, pero de un tamaño de 2 píxeles de ancho por 2 píxeles de alto. Vamos a utilizar un ciclo do while. Entonces, ¿qué debe hacer ese ciclo? Nos debe pintar un rectángulo de 2 píxeles de ancho por 2 píxeles de alto. La ubicación será la siguiente: creamos una variable entera llamada x y una variable entera llamada y. Entonces acá tendríamos nuestros valores que van a estar variando en x y en y. Inician en 5, entonces en la primera parte, desde la esquina superior izquierda hasta el centro vertical, vamos a ir aumentando x en 5, x y en 5 y. Este ciclo se repite mientras que el valor de x sea menor que el ancho de la pantalla dividido en 2. Entonces, hasta el eje vertical. Cuando llegue al centro de la pantalla, finalizaría este ciclo. Y habría que crear un nuevo ciclo. Nuevamente un do while entonces acá nuevamente vamos a dibujar un rectángulo de ancho 2, de alto 2, las variables x y y. Esta es la posición en que se va a pintar ese rectángulo. Y aquí seguiríamos incrementando el eje x y decrementando el eje y, decrementando en 5 unidades. Este proceso se realiza mientras que y sea mayor que 5. Cuando y sea menor que 5 significa que se llegó al extremo superior derecho. Estas no las necesitamos. Aquí vamos a setear el color azul. Dejamos 0 en rojo, 0 en verde y 255 en azul. Guardamos, compilamos el proyecto.
Listo. Entonces tenemos nuestros puntos dibujados cada 5 píxeles, tanto en el eje X como en el eje Y, y aumentará hasta llegar al centro de la pantalla. Empieza a disminuir el eje Y, pero en el eje X va aumentando hasta llegar al extremo superior derecho. Finalmente lo que haremos es dibujar el ancho y el alto de la pantalla. Vamos a utilizar esta misma instrucción: ancho. Obtenemos el método que nos devuelve el ancho de la pantalla. Lo vamos a ubicar en X, en la posición 5, y en Y vamos a decirle que sea el alto de la pantalla menos 30 píxeles. Con esto estaríamos pintando en la parte inferior izquierda. Podemos copiar esa instrucción alto, control espacio, height, para obtener el alto de la pantalla. Vamos a pintarlo a la derecha. Entonces obtenemos el ancho dividido en 2. Estamos ubicados en el centro del eje horizontal y le sumamos 5 píxeles. Con esto ubicaríamos el texto en la parte inferior derecha y corremos el aplicativo. Ver gráfica. Acá ya tenemos nuestro texto dibujado. El ancho de la pantalla es 170, el alto es 202. Vamos a correr el aplicativo con otro emulador, Runwidth. Un teléfono touch que ya tendrá una mayor resolución. Acá tenemos nuestros dos emuladores. Ver gráfica, y aquí tendríamos el mismo programa pero en diferente pantalla. El ancho 240, alto 302. Bueno, eso es todo por ahora. Esta es una breve introducción acerca de Canvas. Muchas gracias.